Bienvenidos a La Voz de la Biblia. Hoy comenzamos el libro de Éxodo, un relato poderoso donde el clamor de un pueblo oprimido llega hasta Dios. Aquí, el Señor levanta a Moisés, un hombre común con un propósito eterno, para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. A lo largo de esta historia veremos plagas, milagros, una zarza ardiente y un mar que se abre. Pero, sobre todo, veremos la fidelidad de un Dios que no olvida sus promesas. Éxodo no es solo historia antigua, es un reflejo de la lucha por la libertad, la fe en medio del desierto y la esperanza que nunca se apaga. Comencemos. Capítulo 2. El nacimiento de Moisés y su huida a Madián. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer que también pertenecía a la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño hermoso, decidió ocultarlo durante 3 meses. En aquel tiempo, el rey de Egipto había ordenado que todos los niños varones nacidos de los hebreos fueran arrojados al Nilo para que se ahogaran. La mujer, al ver que su hijo era hermoso y no podía ocultarlo más tiempo, decidió tomar una canasta de papiro y recubrirla con brea y betún para que fuera impermeable. Puso al niño dentro de la canasta y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño, que observaba desde una distancia, vio todo lo que sucedía y decidió quedarse allí, esperando para ver qué ocurriría con su hermano. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó al río a bañarse y vio la canasta entre los juncos. Mandó a una de sus criadas que la trajera y, al abrirla, encontró al niño llorando. Conmovida por la escena, la hija del faraón dijo: «Este debe ser uno de los niños hebreos». En ese momento, la hermana del niño se acercó a la princesa y le preguntó: «¿Quieres que te busque una mujer hebrea para que te amamante al niño?». La hija del faraón aceptó la propuesta y le dijo: «Ve, tráela». La niña fue rápidamente a buscar a la madre del niño, quien con gran alegría aceptó la oferta. La princesa le dijo a la madre: «Llévatelo y críalo por mí, y yo te pagaré por ello». Así que la madre se lo llevó, lo amamantó y lo crió hasta que el niño fue lo suficientemente grande. Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo. La princesa le dio el nombre de Moisés, explicando: «Lo saqué del agua». Este nombre, que en hebreo significa «salvado de las aguas», sería el símbolo de la vida de Moisés y su futuro como líder del pueblo de Israel. Pasaron los años, y Moisés creció bajo el cuidado de la hija del faraón. Un día, cuando ya era adulto, salió a ver a sus hermanos hebreos, el pueblo al que pertenecía. Observó que estaban siendo maltratados y que su sufrimiento era grande. Mientras caminaba por el lugar, vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera, y al ver que no había testigos, mató al egipcio y lo enterró en la arena. A la mañana siguiente, Moisés salió de nuevo y vio a 2 hebreos peleando entre sí. Se acercó para separarlos y les dijo: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Uno de los hebreos le respondió: «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarnos como mataste al egipcio?». Estas palabras dejaron a Moisés aterrorizado, porque entendió que su acción ya era conocida. Cuando el faraón se enteró de lo que había hecho Moisés, intentó matarlo. Pero Moisés huyó de Egipto, temeroso por su vida, y se dirigió a la tierra de Madián, al otro lado del desierto. En Madián, Moisés se sentó junto a un pozo. En ese momento llegaron 7 hijas del sacerdote de Madián para sacar agua y dar de beber a las ovejas de su padre. Al llegar, unos pastores las empujaron y las hicieron irse, pero Moisés intervino y las defendió, ayudándolas a dar de beber a sus ovejas. Cuando las hijas regresaron temprano a casa, su padre, Reuel, les preguntó por qué habían vuelto tan pronto. Ellas respondieron: «Un egipcio nos defendió de los pastores y nos ayudó a dar de beber al rebaño». Entonces Reuel les dijo: «¿Dónde está? ¿Por qué lo dejasteis ir? Llamadlo para que coma con nosotros». Moisés aceptó la invitación y pasó un tiempo con la familia de Reuel. Como muestra de agradecimiento, Reuel le ofreció a su hija Séfora en matrimonio, y Moisés la tomó por esposa. Ella dio a luz un hijo, a quien Moisés llamó Gersón, explicando: «He sido extranjero en tierra ajena». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Moisés, lejos de Egipto, pero en la que Dios tenía un propósito para él. Con el paso del tiempo, el rey de Egipto murió, y los israelitas siguieron sufriendo bajo el yugo de la esclavitud. Gritaron a Dios por su liberación, y Él escuchó su clamor. Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y se acercó a su pueblo. En ese momento Dios estaba comenzando a preparar a Moisés para la misión que tenía para él. El sufrimiento de los israelitas llegó hasta el corazón de Dios, y Él tomó en cuenta su dolor.
dispuesto a actuar en favor de su pueblo. Capítulo 3. La zarza ardiente y el llamado de Dios a Moisés. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto hasta llegar a la montaña de Dios, el Horeb. Allí, en medio del desierto, se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de una zarza. Moisés miró y vio que, aunque la zarza ardía en fuego, no se consumía. Intrigado, Moisés pensó: voy a acercarme a ver por qué la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés obedeció y se quitó las sandalias, temeroso de la presencia divina. Entonces Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahora, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés, asombrado por el mandato que Dios le estaba dando, respondió: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te ha enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero Moisés, dudando aún, le preguntó a Dios: he aquí que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios le respondió: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Luego, Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todas las generaciones. Dios le ordenó a Moisés que reuniera a los ancianos de Israel y les hablara, diciéndoles que el Señor, el Dios de sus padres, les había aparecido y les había dicho que los liberaría de la opresión de Egipto. Les dijo que los llevaría a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Moisés también debía hablar con el rey de Egipto y decirle: el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Ahora pues, déjanos ir, te rogamos, 3 días de camino en el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Pero Dios advirtió a Moisés que el faraón no los dejaría ir sin una lucha. Sin embargo, él extendería su mano poderosa y haría grandes milagros para liberar a su pueblo. Dios también dijo a Moisés: yo haré que el pueblo encuentre gracia ante los egipcios, y cuando salgan, no saldrán con las manos vacías. Toda mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de plata, de oro y vestidos, y los pondré sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a los egipcios. Capítulo 4. Moisés se encuentra con Aarón. Moisés respondió a Dios: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz y dicen: ¿el Señor no se te ha aparecido? El Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y él respondió: un bastón. Entonces Dios le dijo: tíralo al suelo. Moisés lo tiró y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. El Señor le dijo: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió su mano y la agarró, y se convirtió de nuevo en un bastón en su mano. Dios le dijo: este es el signo para que crean que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Además, le dijo: pon tu mano en tu pecho. Moisés la puso en su pecho, y al sacarla su mano estaba leprosa, como la nieve. Y el Señor le dijo: vuelve a ponerla en tu pecho. Él la volvió a poner en su pecho, y cuando la sacó, estaba sana como el resto de su piel. Si no te creen ni escuchan la voz de la primera señal, les creerán por la voz de la segunda señal. Si aún no te creen ni a estas 2 señales, toma agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo.
y el agua que tomes del río se convertirá en sangre sobre la tierra. Moisés le dijo al Señor: «Ay, Señor, nunca he sido un hombre de palabras fáciles, ni antes ni ahora, ni siquiera después de haber hablado con tu siervo. Soy torpe de boca y torpe de lengua». El Señor le respondió: «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ve ahora, y yo estaré contigo en tu boca, y te enseñaré lo que debes hablar». Moisés dijo: «Ay, Señor, envía, por favor, a otro». Entonces el Señor se enojó contra Moisés y le dijo: «¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él puede hablar bien. Y mira, él saldrá a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él será tu portavoz, y tú serás para él como Dios. Toma también este bastón en tu mano, con el cual harás las señales». Moisés se fue y regresó a Egipto, y tomó consigo a su esposa y a sus hijos, y los montó sobre un burro. Fue a la tierra de Egipto, y Moisés tomó en su mano el bastón de Dios. El Señor dijo a Moisés: «Cuando vuelvas a Egipto, haz todos los milagros que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y él no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito». Sucediendo en el camino, en un alojamiento, el Señor salió a su encuentro y trató de matarlo. Pero Séfora, tomando una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó con él, diciendo: «Seguro eres para mí un esposo de sangre». Así él lo liberó. Ella dijo: «Es esposo de sangre», por la circuncisión. El Señor dijo a Aarón: «Ve al encuentro de Moisés en el desierto». Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y lo besó. Moisés le contó a Aarón todas las palabras que el Señor le había mandado, y todos los signos que le había ordenado hacer. Luego Moisés y Aarón fueron, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que el Señor había hablado a Moisés, e hizo los signos a la vista del pueblo. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5. Moisés y Aarón se encuentran con Faraón. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Faraón respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel». Ellos le dijeron: «El Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Déjanos ir, pues, 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios, para que no nos hiera con plagas o con espada». Pero el rey de Egipto les dijo: «¿Por qué Moisés y Aarón hacen cesar al pueblo de sus trabajos? Id a vuestros trabajos». Y añadió: «Mirad que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus trabajos». Aquel mismo día Faraón dio la orden a los capataces del pueblo y a sus oficiales, diciendo: «No daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como antes, que vayan ellos mismos a recoger la paja. Pero exigiréis de ellos el mismo número de ladrillos que hacían antes. No los disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso claman, diciendo: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Sobrecargadles el trabajo, y que se ocupen en él, y no pongan atención a palabras mentirosas». Los capataces del pueblo y sus oficiales salieron a decirle al pueblo: «Así dice Faraón: no os daré paja. Id vosotros a recoger rastrojos donde los encontréis, pero no disminuiréis en nada la cantidad de vuestro trabajo». Así el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban, diciendo: «Acabad vuestro trabajo cada día, conforme a la cantidad de ladrillos que hacíais cuando se os daba la paja». Y los oficiales de los hijos de Israel, a quienes los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, fueron golpeados y se les dijo: «¿Por qué no habéis cumplido con vuestra tarea de hacer ladrillos tanto ayer como hoy, como antes?». Entonces los oficiales de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron, diciendo: «¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos y nos dicen: haced ladrillos. He aquí, tus siervos son azotados, y la culpa está en tu pueblo». Él les respondió: «Estáis ociosos, ociosos. Por eso decís:
Vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Id ahora a trabajar. No os daré paja, pero seguiréis haciendo la cantidad de ladrillos. Y los oficiales de los hijos de Israel vieron que la situación era grave, pues se les decía, no disminuiréis nada de vuestro trabajo diario. Cuando salieron de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban en su encuentro. Y les dijeron, el Señor mire sobre vosotros y juzgue, porque nos habéis hecho abominables ante Faraón y ante sus siervos, poniéndoles en las manos una espada para matarnos. Moisés volvió a decir al Señor, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6. Dios reafirma su promesa. Entonces el Señor dijo a Moisés, ahora verás lo que haré con el Faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra. Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi nombre, el Señor. También establecí mi pacto con ellos, prometiéndoles dar la tierra de Canaán, donde vivieron como extranjeros. He escuchado el clamor de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los sacaré de la opresión de Egipto, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la opresión de Egipto. Los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Pero Moisés habló así a los hijos de Israel, y ellos no escucharon, por causa de su desánimo y la dura servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve y habla con el faraón, rey de Egipto, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón, siendo yo torpe de labios? Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. A continuación se mencionan los jefes de las casas de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones, Gersón, Coat y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Coat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón tomó por esposa a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finees. Estos son los jefes de los levitas por sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo, saquen a los hijos de Israel de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron quienes hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón. Y ocurrió que el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor le dijo, yo soy el Señor. Di al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Y Moisés respondió, he aquí que yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Capítulo 7. Comienzan los juicios de Dios sobre Egipto. El Señor dijo a Moisés, mira, te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y el faraón no los escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron al faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el faraón les hable y les diga: muestren milagro, tú dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, y se convertirá en serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó a sabios y hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se volvieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, cuando salga al río, y ponte a su encuentro a la orilla. Lleva contigo la vara que se volvió serpiente, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido escuchar. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí que con la vara que tengo en mi mano, golpearé las aguas del río, y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y el río apestará, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales, estanques y depósitos, y se convertirán en sangre, y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas del río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el río apestó, y los egipcios no podían beber su agua. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor había dicho. El faraón se dio la vuelta y fue a su casa, sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del río para hallar agua que beber, porque no podían beber del agua del Nilo. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Capítulo 8. Las plagas. Continúan: ranas, piojos y moscas. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a ver al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si te niegas a dejarlos ir, haré que todo tu país se llene de ranas. El río Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y hasta en tus utensilios de cocina. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los canales y los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas, y las ranas salieron y cubrieron toda la tierra. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes mágicas, e hicieron que también subieran ranas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés respondió: dígnate decirme cuándo debo orar por ti, tus siervos y tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solo en el río. Y el faraón dijo: mañana. Moisés contestó: está bien, será como tú dices, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo quedarán en el río. Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón. Moisés clamó al Señor por las ranas que había mandado sobre el faraón, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra apestaba. Pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no escuchó a Moisés ni a Aarón, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo Egipto. Aarón extendió su mano y golpeó el polvo, y se convirtieron en piojos, tanto en los hombres como en los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron.
Entonces dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Levántate temprano y ponte delante del faraón cuando salga al río, y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de Egipto se llenarán de moscas, y también el suelo donde estén. Y en ese día haré distinción con la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que allí no haya moscas, y así sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Haré diferencia entre mi pueblo y el tuyo. Mañana ocurrirá esta señal». El Señor lo hizo así. Enormes enjambres de moscas invadieron la casa del faraón, las casas de sus siervos y todo Egipto. La tierra fue devastada por ellas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «Vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí mismo, en esta tierra». Moisés respondió: «No conviene hacerlo así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios sacrificios que son abominables para los egipcios. Si hacemos eso delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Debemos ir 3 días de camino al desierto y ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado». El faraón dijo: «Yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios al Señor en el desierto, pero no se alejen mucho. Rueguen por mí». Moisés respondió: «Tan pronto como salga de tu presencia, rogaré al Señor, y mañana los enjambres de moscas se apartarán del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que el faraón no nos engañe más, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor». Entonces Moisés salió y oró al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó las moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni una sola. Pero una vez más el faraón endureció su corazón, y no dejó salir al pueblo. Capítulo 9. La mano de Dios sobre Egipto. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile: Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir, y todavía los detienes, la mano del Señor caerá con gran plaga sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, y nada morirá de lo que es de los hijos de Israel». El Señor fijó un tiempo, diciendo: «Mañana el Señor hará esto en la tierra». Y al día siguiente, el Señor lo hizo. Murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. El faraón envió a ver, y he aquí que del ganado de Israel no había muerto ni uno. Pero el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Tomen puñados de ceniza de un horno y que Moisés la esparza hacia el cielo delante del faraón. Se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y provocará sarpullidos y úlceras en hombres y animales por todo el país». Tomaron pues cenizas del horno y se presentaron ante el faraón. Moisés la esparció hacia el cielo, y se produjeron úlceras con sarpullido purulento en los hombres y en los animales. Los hechiceros no pudieron mantenerse ante Moisés por causa de las llagas, porque también ellos estaban llenos de úlceras como todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: «Madruga y preséntate al faraón, y dile: Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas contra tu corazón, contra tus siervos y contra tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido ya mi mano y te hubiera herido con peste, tú y tu pueblo habríais sido destruidos de la tierra. Pero por esto te he dejado, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo y no lo dejas ir? Mañana a esta hora haré llover granizo muy pesado, como nunca se ha visto en Egipto desde el día que fue fundado hasta ahora. Ordena pues que todos tus animales y todo lo que tienes en el campo se recojan a casa. Todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido, morirá al caer sobre ellos el granizo». Algunos de los siervos del faraón temieron la palabra del Señor y recogieron a sus siervos y su ganado en las casas. Pero otros no prestaron atención a la palabra del Señor y dejaron a sus siervos y ganado en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, y caerá granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, los animales y toda planta del campo».
Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos, granizo y fuego que descendía a la tierra. Llovió granizo sobre toda la tierra de Egipto. Era un granizo tan violento como nunca antes se había visto en toda la tierra de Egipto, desde que existía como nación. El granizo golpeó todo lo que estaba en el campo, desde hombres hasta animales. También destrozó toda planta del campo y quebró todos los árboles. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Esta vez he pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los culpables. Rueguen al Señor. Ya basta de truenos y granizo. Los dejaré ir, y no se quedarán más». Moisés respondió: «Tan pronto como salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero sé que tú y tus siervos aún no temen al Señor Dios». El lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en flor. Pero el trigo y la espelta no fueron dañados, porque aún no habían brotado. Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar. Endureció su corazón, él y sus siervos. Y así el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10. La plaga de las langostas y la oscuridad. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrar entre ellos estas señales mías, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo hice estragos en Egipto y las señales que obré entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor». Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: «Así dice el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlo ir, mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. Comerán lo que quedó del granizo y devorarán todos los árboles que crecen en los campos. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las de todo Egipto, algo que ni tus padres ni tus abuelos vieron desde que estuvieron en esta tierra hasta hoy». Moisés dio la vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces los siervos del faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto está destruido?». Volvieron a llamar a Moisés y a Aarón, y el faraón les dijo: «Vayan, sirvan al Señor su Dios. Pero ¿quiénes son los que han de ir?». Moisés respondió: «Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestros bueyes, porque tenemos que celebrar una fiesta para el Señor». Entonces el faraón les dijo: «Que el Señor esté con ustedes si los dejo ir con sus pequeños. Ven claramente que están planeando algo malo. No será así. Solo los hombres pueden ir a servir al Señor». Y los echaron de su presencia. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas. Invadirán el país y devorarán toda planta del campo, todo lo que dejó el granizo». Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Al amanecer, el viento había traído las langostas. Invadieron todo Egipto en cantidad innumerable, algo que nunca antes se había visto ni se verá. Cubrieron toda la superficie de la tierra, oscurecieron la tierra y devoraron toda planta del campo y todos los frutos de los árboles que había dejado el granizo. No quedó nada verde en árbol ni en planta del campo en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó rápidamente a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Les ruego que perdonen mi pecado esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta plaga mortal». Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. Entonces el Señor cambió el viento a un fuerte viento del occidente, que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se puedan palpar». Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Nadie podía ver a su prójimo ni moverse de su sitio durante esos 3 días. Pero en las casas de los hijos de Israel había luz.
Entonces el faraón llamó a Moisés y le dijo: «Vayan y sirvan al Señor. Solo que dejen sus ovejas y bueyes, sus pequeños pueden ir con ustedes». Moisés respondió: «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos para ofrecer al Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos tomaremos para ofrecer al Señor. No sabemos con qué hemos de servirle hasta que lleguemos allá». Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo el faraón a Moisés: «Vete de mi presencia, cuídate de no volver a ver mi rostro, porque el día que lo veas, morirás». Y Moisés respondió: «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». Capítulo 11. El último anuncio. La muerte de los primogénitos. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso los dejará ir de aquí, y cuando los deje ir, será por completo. Incluso los echará de aquí definitivamente. Habla ahora al pueblo, y que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, objetos de plata y de oro». Y el Señor hizo que el pueblo hallara gracia ante los egipcios. Además, Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto por los siervos del faraón como por el pueblo. Entonces Moisés dijo: «Así dice el Señor: como a la medianoche pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Pero entre todos los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua contra hombre ni bestia, para que sepan que el Señor hace diferencia entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinándose delante de mí dirán: Sal tú y todo el pueblo que está contigo. Y después de esto, saldré». Y Moisés salió del faraón con gran enojo. Y el Señor dijo a Moisés: «El faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto». Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel de su tierra. Capítulo 12. La Pascua y la salida de Egipto. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: «Este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y díganles: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer un cordero entero, que lo compartan con el vecino más cercano, según el número de personas. Elijan el cordero según lo que cada uno pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 del mes. Y entonces toda la congregación de Israel lo sacrificará al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente. Si queda algo, lo quemarán. Lo comerán preparados para salir, ceñidos, con sandalias y bastón en mano. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será una señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de largo. No los tocará la plaga destructora cuando yo hiera a Egipto. Este día lo recordarán por generaciones. Celebrarán fiesta al Señor como estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día quitarán toda levadura de sus casas. Cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el 7º será eliminado de Israel. El primer y el 7º día serán días de asamblea sagrada. No harán en ellos ningún trabajo, excepto lo que se necesite para preparar la comida. Observen la fiesta de los panes sin levadura, porque ese día saqué sus ejércitos de Egipto. Guarden este día por todas las generaciones. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 por la tarde, no comerán nada con levadura. Durante esos 7 días no se hallará levadura en sus casas. Si alguien come algo leudado, será eliminado, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Vayan, tomen un cordero por familia y mátenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con ella el dintel y los 2 postes de la puerta. Nadie debe salir de casa hasta la mañana. El Señor pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre en sus casas.
Guarden esto como decreto para ustedes y sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, seguirán celebrando este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fueron e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Faraón se levantó de noche, él, sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera algún muerto. Llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, «Levántense, salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan, sirvan al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y su ganado, como han pedido, y váyanse, y bendíganme también a mí». Los egipcios apremiaban al pueblo para echarlos pronto del país, porque decían, «Todos moriremos». El pueblo tomó su masa antes de que se leudara, envolviendo sus artesas en mantos sobre sus hombros. Los israelitas hicieron como Moisés les dijo. Pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa, y el Señor les dio favor ante los egipcios, que les dieron lo que pedían. Así despojaron a Egipto. Los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. También subió con ellos una multitud de toda clase de gente, y un gran rebaño de ovejas y ganado. Cocieron panes sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, porque no había tenido tiempo de leudar, ya que fueron echados sin poder demorarse. La estancia de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. Y al cumplirse esos años, en ese mismo día, salieron todas las huestes del Señor de la tierra de Egipto. Esa noche debe ser guardada para el Señor por haberlos sacado de Egipto. Esta es la noche del Señor, que todos los hijos de Israel. Capítulo 13. Consagración de los primogénitos y el camino hacia la libertad. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, «Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, es mío». Y Moisés dijo al pueblo, «Recuerden este día en que salieron de Egipto, de casa de servidumbre, porque con mano fuerte el Señor los ha sacado de este lugar. No comerán pan leudado. Hoy salen, en el mes de Abib. Y cuando el Señor los haya introducido en la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel, guardarás esta ceremonia en este mes. Comerás durante 7 días pan sin levadura, y en el 7º día será fiesta al Señor. Durante esos 7 días se comerá pan sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás a tu hijo ese día, diciendo, «Esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto». Te será como una señal en tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte el Señor te sacó de Egipto. Guardarás este estatuto en su tiempo de año en año. El Señor también habló a Moisés. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra del Cananeo, como lo juró a tus padres, y te la haya dado, consagrarás al Señor todo primogénito. Todo primer nacido del vientre y todo primer nacido de los animales que poseas será del Señor. Redimirás con un cordero todo primer nacido del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando tu hijo te pregunte en el futuro, ¿qué significa esto?, le dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Y sucedió que como Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso yo sacrifico al Señor todo macho que abre matriz, y redimo al primogénito de mis hijos. Será como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, porque con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo, «No sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y se vuelva a Egipto». En cambio, Dios los llevó por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Moisés tomó los huesos de José consigo, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente los visitará, y entonces llevarán mis huesos con ustedes». Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran marchar tanto de día como de noche. La columna de nube no se apartaba de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Capítulo 14. El cruce del Mar Rojo. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Andan vagando por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, para que los persiga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo había huido. Entonces el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y Faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre cada uno de ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón, su gente de a caballo y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: No teman, estén firmes, y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Asimismo la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para unos, y alumbraba la noche para otros, de modo que no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirara por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que en la vigilia de la mañana, el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento egipcio. Quitó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su fuerza, y los egipcios huyeron contra él. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran poder que el Señor usó contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Éxodo 16. El maná del cielo y las codicias de los hijos de Israel. El pueblo de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de haber salido de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos.
porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y en el sexto día, cuando prepararen lo que traigan, será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: Esta noche sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque ha oído vuestra murmuración contra Jehová. ¿Qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés dijo: Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestra murmuración, con la cual habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Dijo también Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos delante de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y cuando Aarón habló a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: He oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana pan hasta saciaros, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y a la tarde vinieron codornices, y cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y lo hicieron así, y recogieron, unos más, otros menos. Y lo midieron por gomers, y el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo: Ninguno deje de él para mañana. Pero ellos no oyeron a Moisés, sino que algunos dejaron de él para el día siguiente. Y crió gusanos y apestó. Y Moisés se encolerizó contra ellos. Y recogieron todos los días, cada uno según lo que podía comer. Y cuando llegó el séptimo día, algunos de ellos salieron a recoger, y no hallaron nada. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos y mis leyes? Mirad, Jehová os da el día de reposo, por lo cual el sexto día os dará pan para 2 días. Quedaos cada uno en su lugar. Nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y el pueblo descansó en el séptimo día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y Moisés dijo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él para que lo guardéis para vuestros descendientes, para que vean el pan con que os alimenté en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y Moisés dijo a Aarón: Toma una vasija, pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que lo guardéis para vuestros descendientes. Como Jehová lo mandó a Moisés, así lo hizo a Aarón, y lo puso delante del testimonio para ser guardado. Y los hijos de Israel comieron maná 40 años, hasta que llegaron a una tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y el gomer es la 10ª parte de un efa. Éxodo 17. El agua de la roca y la victoria sobre Amalec. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, por sus jornadas, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contienda contra Moisés, y dijeron: Danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Moisés clamó a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así delante de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y por haber tentado a Jehová, diciendo: ¿Está Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Y Moisés dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés para pelear contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así estuvo su mano firme hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que borraré de debajo del cielo la memoria de Amalec. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre, Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Éxodo 18. El consejo de Jetro. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, escuchó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Jetro tomó a Séfora, la esposa de Moisés, que éste había enviado de regreso a casa, y también a sus dos hijos. Uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: he sido extranjero en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada del faraón. Jetro fue al encuentro de Moisés en el desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Le envió un mensaje: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo besó. Después de saludarse, entraron en la tienda. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios por amor a Israel, y también todas las dificultades que habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro se alegró mucho al escuchar todo el bien que el Señor había hecho por Israel al haberlo rescatado del poder de Egipto, y dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en aquello mismo en que los egipcios actuaron con arrogancia, Él los venció. Entonces Jetro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir con Jetro una comida delante de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando Jetro vio todo lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú solo por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen alguna disputa, vienen a mí y yo decido entre una persona y otra, y les enseño los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Sin duda te agotarás tú, y también este pueblo que está contigo, porque esta tarea es demasiado pesada para ti. No puedes hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Tú debes estar ante Dios en representación del pueblo y llevar los asuntos a Dios. Enseñarás al pueblo los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino que deben seguir y la obra que deben hacer. Además, elige tú entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, que juzguen al pueblo en todo tiempo. Los asuntos importantes los traerán a ti, pero los asuntos menores ellos mismos los resolverán. Así aliviarás tu carga, y ellos la compartirán contigo. Si haces esto, y Dios así te lo ordena, podrás resistir, y todo este pueblo llegará en paz a su lugar. Moisés escuchó la voz de su suegro y hizo todo lo que él le dijo. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los puso como jefes del pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero los asuntos menores ellos mismos los juzgaban. Después, Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. Éxodo 19. Dios desciende sobre el Sinaí. 3 meses después de haber salido de la tierra de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto, y allí Israel acampó frente al monte. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob
y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, diciendo: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo, y el Señor le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá ante los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pon límites al pueblo en derredor, diciendo: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. No se le pondrá mano, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o persona, no vivirá. Cuando suene largamente el cuerno, subirán al monte. Moisés descendió del monte al pueblo y lo santificó, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrar a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí humeaba por completo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta aumentaba en intensidad. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y el Señor descendió sobre la cima del monte Sinaí, y llamó a Moisés para que subiera. Moisés subió, y el Señor le dijo: desciende, advierte al pueblo que no traspasen los límites para ver al Señor, no sea que perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor para que el Señor no irrumpa contra ellos. Y Moisés respondió: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado. Pon límites al monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y luego sube tú con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que irrumpa contra ellos. Moisés descendió al pueblo y les habló. Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeando. Al ver esto temblaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo permanecía a lo lejos, y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel:
Vosotros habéis visto que desde el cielo os he hablado. No haréis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, no los haréis para vosotros. Altar de tierra harás para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces altar de piedras, no las labres, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él.